Hola, el día de hoy vamos a entender qué hay detrás de la retinopatía diabética. Antes de explicar esta enfermedad tenemos que contextualizar algunas cosas. Primero, tenemos que entender qué es la hiperglucemia. La hiperglucemia es un estado en el que vamos a tener una gran cantidad de glucosa en nuestra sangre. Pero esto es normal, ya que después de cada comida tenemos picos de glucosa. El problema es cuando esta hiperglucemia se vuelve crónica. Las causas más comunes por las que podemos tener hiperglucemia crónica son las diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes es una enfermedad multisistémica que ataca a gran cantidad de órganos, como lo son el cerebro, el riñón y el ojo, siendo este último del que se va a hablar el día de hoy. Antes de explicar la fisiopatología de la retinopatía diabética, tenemos que dar unas generalidades anatómicas del ojo. Primero hay que entender que el ojo se compone de tres capas. La más externa es la esclera o esclerótica, la cual es la parte blanca que podemos observar normalmente del ojo. Luego tenemos una capa intermedia llamada coroides, la cual se compone de una red de vasos capilares, y la más interna es la retina, la cual se compone de conos y de bastones. La retinopatía diabética se da en la capa intermedia, en la coroides, en esta red de vasos capilares, la cual estos vasos sanguíneos, estos vasos capilares se componen de células endoteliales y pericitos. Las células endoteliales permiten formar esa capa vascular, mientras que los pericitos tienen una función más de estructura para mantener al vaso sanguíneo o al capilar. En condiciones normales, las células endoteliales y los pericitos tienen en su membrana un transportador de glucosa llamado GLUT1, el cual permite el ingreso de glucosa directa, ya que no es dependiente de insulina. La glucosa al entrar va a realizar el proceso de oxidación total de glucosa, en donde va a realizar la glucólisis, la formación de piruvato, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, y va a llegar finalmente al transporte electrónico mitocondrial, en donde en el complejo 1 y 3 van a generar un gradiente de hidrogeniones al espacio intermembrana, en donde gracias a la ATP sintasa se va a formar el ATP. En el complejo 4 de la cadena respiratoria se va a formar agua endógena y especies reactivas de oxígeno. Un ejemplo de ellos son el peróxido de hidrógeno y el superóxido, los famosos radicales libres. En condiciones normales tenemos antioxidantes de primera línea. Uno de ellos es el glutatión reducido, que al interactuar con estos radicales libres va a formar glutatión oxidado y agua endógena. Y el glutatión oxidado va a tener una función reversible a glutatión reducido para seguir eliminando radicales libres, gracias a una enzima llamada glutatión reductasa, y utiliza también una coenzima llamada NADPH, que va a ser muy importante. Ahora, ya pasando a las vías que generan la retinopatía diabética, tenemos la vía del sorbitol y el estrés oxidativo. En condiciones de hiperglucemia crónica, la glucosa va a ingresar de una manera incrementada, va a ingresar en gran cantidades. Por esta razón, la vía principal de oxidación total de glucosa se va a ver saturada. Por lo tanto, la glucosa va a tomar otros caminos. Uno de estos caminos es la formación de sorbitol, gracias a una enzima llamada aldosa reductasa, la cual utiliza la coenzima NADPH para formar sorbitol. ¿Qué problema vamos a tener aquí? Es que cuando la aldosa reductasa comienza a utilizar ese NADPH para formar sorbitol, se comienza a gastar el NADPH que se utilizaba por la glutatión reductasa para formar glutatión reducido a partir de glutatión oxidado y poder eliminar los radicales libres. Esto va a generar que haya una acumulación de radicales libres y una deficiencia de glutatión reductasa, haciendo que se acumulen los radicales libres y se produzca daños en la membrana, daños en el ADN y daños a las proteínas de las células endoteliales y pericitos. Además de esto, el exceso de sorbitol en estas células, ya que el sorbitol es una molécula osmóticamente activa, va a generar el ingreso masivo de agua. Esto va a hacer que en organelas como el lisosoma, el cual tiene en su interior un pH ácido y enzimas catalizadoras, al ingresar esa gran cantidad de agua genere turgencia y libere
todos sus hidrogeniones, todas sus enzimas y genere un daño celular y desnaturalización de proteínas. Además, en el retículo endoplasmático también al haber ingreso de agua va a haber liberación de calcio. El problema aquí viene y es que el calcio, al ser un ion extracelular y al acumularse intracelularmente, va a inducir a la apoptosis de estas células. Además de esto, el sorbitol no se queda solo ahí. El sorbitol utiliza una enzima llamada sorbitol deshidrogenasa para formar fructosa, queriendo esta fructosa volver a la vía normal de oxidación total de glucosa. No va a poder, ya que está saturada, va a convertirse en fructosa 3-fosfato por una fructoquinasa y posteriormente convertirse en 3-desoxiglucosa, que es un producto de glicación avanzada, el cual ya se va a explicar posteriormente. Siguiendo en el contexto de hiperglucemia crónica, donde tenemos gran cantidad de glucosa, tenemos que entender que la glucosa, al estar en grandes cantidades, va a comenzar a interactuar con todo lo que hay en los vasos capilares. La glucosa comienza a interactuar con residuos de lisina de proteínas como colágeno. Esta interacción es una interacción débil, es conocida como base de Schiff, y en esta interacción la glucosa se encuentra en una forma lineal. Con el paso del tiempo, si no se bajan estas condiciones de hiperglucemia crónica, esa interacción glucosa-lisina va a formar un producto de Amadori, que es que es una interacción muy fuerte y ya es irreversible. Aquí ya la glucosa se encuentra en una forma cíclica. Y con el paso del tiempo, este producto de Amadori se convertirá en un producto de glicación avanzada, como el que ya mencioné de la 3-desoxiglucosa. Estos productos de glicación avanzada van a activar un receptor llamado RAGE, que es un receptor intracelular. Esto va a permitir generar un factor de transcripción para un gen llamado NK-beta. Además, la glucosa también tiene otra vía, que es a partir de la glucosa 6-fosfato, que se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Gracias a una enzima llamada glutamina fructosa 6-fosfatoamidotransferasa, va a dar como producto final acetilglucosamina UDPN, el cual va a activar directamente al gen NK-beta. El gen NK-beta permite la activación de proteínas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1 y 6, además de proteínas de adhesión llamadas ICAM y BECAM. Entonces ya el daño que tenemos debido a la gran cantidad de proteínas proinflamatorias, proteínas de adhesión, la gran muerte de células endoteliales y pericitos debido a ese exceso de agua, debido al estrés oxidativo, va a generar un daño en la permeabilidad del vaso. ¿A qué se refiere? Vamos a entender que la fuerza hidrostática que genera el mismo torrente sanguíneo va a ser más fuerte que la fuerza que genere la pared del capilar. Esto va a generar una disfunción vascular del vaso, ya no va a funcionar de la misma manera. Por lo tanto, va a haber una salida de líquidos y proteínas y además de células. Esto es llamado exudado hacia el intersticio. En un fondo de ojo, que es una técnica que permite analizar el disco óptico para buscar anormalidades, vamos a ver que un paciente que tiene exudados, que tiene disfunción vascular, se va a poder observar como manchas amarillas, que está compuesta de lipoproteínas, agua y células. Pero eso no es todo, ya que vamos a tener otras vías. Una de estas es la vía del diacilglicerol, que a partir de este mismo ambiente de glucosa en exceso, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, que es un producto de la glucólisis, gracias a una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, formaremos diacilglicerol, el cual va a activar PKCs que van a generar producción de endotelina. La endotelina es una molécula vasoconstrictora que va a generar, obviamente, vasoconstricción en los vasos sanguíneos. Esta vasoconstricción de los vasos sanguíneos, imaginémonos como si estuviéramos apretando una manguera que está llevando gran cantidad de agua. Al pisarla se van a generar unas bombas. Estos son los llamados microaneurismas. Por lo tanto, en un fondo de ojo de un paciente con retinopatía diabética vamos a observar
gran cantidad de exudados, que son estas manchas amarillas, gran cantidad de microaneurismas como puntos rojos, y también cabe mencionar que se van a ver hemorragias. Como sabemos que tenemos una membrana vascular muy debilitada debido al estrés oxidativo, debido a esta muerte celular, esos microaneurismas se van a reventar y se van a traducir en hemorragias. Hasta aquí vamos a llegar a la fase no proliferativa de la enfermedad. Esta fase no es tan aguda, pero si no se trata, lo que va a comenzar a pasar es que va a haber un exceso de endotelina debido a las vías que ya hemos hablado. Este exceso de endotelina va a generar hipoxia en los vasos capilares y esta hipoxia va a inducir a que se genere un factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Por qué esto? Debido a que como tenemos hipoxia significa que no hay oxígeno, los vasos capilares no están oxigenándose debido a que hemos como tapado estos vasos sanguíneos debido a la vasoconstricción. Entonces la misma hipoxia activa un factor de crecimiento endotelial vascular que lo que va a generar es la inducción de formar nuevos vasos sanguíneos, llamada neovascularización o angiogénesis. Estos nuevos vasos sanguíneos que se van a generar, el problema es que son vasos muy débiles. Entonces va a generar mayor acumulación de hemorragias en el disco óptico y se va a traducir en hemorragias masivas al realizar un fondo de ojo y gran neovascularización debido al factor de crecimiento endotelial vascular. Hasta aquí vamos a llegar a la fase a la fase proliferativa de la enfermedad, en donde es una fase que si no se trata va a llegar a una ceguera total del disco óptico, ya que se va a llenar de hemorragias. Y hasta aquí hemos terminado la retinopatía diabética. Como conclusión cabe mencionar de que la retinopatía diabética es una enfermedad evolutiva, o sea que a medida que pasa el tiempo va exacerbando más la enfermedad. Finalmente, para concluir, hay que mencionar de que la retinopatía diabética es una realidad que vive el mundo. Hay que tener en cuenta que la diabetes la tiene gran cantidad de población mundial. Hay mucha gente que tiene diabetes que no trata la diabetes a tiempo, que la dejan evolucionar. El problema de esto es que vamos a llegar a enfermedades como la retinopatía diabética, como la nefropatía diabética, como la neuropatía diabética, que son muy difíciles de tratar y que generan secuelas muy grandes. Por lo tanto, es mejor tomar acciones simples como hábitos saludables, como hacer ejercicio, alimentarse bien, ir a menudo al médico para tomar tus controles por si tienes diabetes, y con estas simples acciones podemos evitar estas desastrosas consecuencias. Finalmente, aquí están las bibliografías que se tomaron para realizar esta presentación y muchas gracias.